Podemos ir a todo el mundo, arriba, abajo, escondernos, hacer y deshacer, pero sin Jesús no habrá una respuesta para el hombre, pues Jesús es la respuesta para el hombre. Y aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos y cada uno de nosotros estuvimos sumidos en nuestras bajezas del pecado. ¿O no es así? Unos con pecados más escandalosos que otros, pero igual el denominador es el mismo: pecado. Y por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Hoy quiero mencionarles un tema y se llama los evangelios. En días pasados hablábamos acerca del objetivo o de la visión de cada uno de los evangelios. Por ejemplo, Mateo quiere mostrar a los judíos a Jesucristo como el rey de los judíos, porque ellos no querían aceptar a Jesús, el Mesías, como su rey. Dijeron: crucifícale. Mateo les dice: Él es el Mesías, el ungido de Dios, Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y empieza con la genealogía mencionando que Él viene de la genealogía del rey David, por ende es directo al trono, y Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Así que la Biblia como tal, en todos sus libros, apunta a Jesucristo. El Nuevo Testamento, que tiene 27 libros, se ha dicho de paso, 4 evangelios, un libro de Hechos, 12 epístolas y un libro de Apocalipsis. Ahí encontrará los 27 libros. De estos 27 libros, entonces, Pablo es el mayor escritor de todas las cartas, con 13 cartas del apóstol Pablo. Después está Santiago, Pedro y Judas escribiendo las cartas universales o generales. Y finaliza el Nuevo Testamento y también la Biblia con el libro de la Revelación o de Apocalipsis, que es donde se cierran los ciclos y los tiempos, mostrándole a Jesucristo como el gran rey que ha de volver, que en su pierna, en su muslo, escrito un nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Pero toda la Biblia está hablando de Jesús. Si usted regresa al Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tiene? 39, ¿o no? Porque si 39 le suma 27 da 66, y son 66 libros en la Biblia. Pero cada uno de los libros y de las partes de la Biblia habla acerca de Jesús. Y si ese es el libro sagrado, el libro donde se plasmó la verdad en palabra de Jesús, escudriñen las escrituras porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Entonces quiere decir que este libro sagrado debe ceñir y dirigir su vida, su historia. La gran pregunta para nosotros resulta ser si esto está siendo una realidad en nosotros. Vemos que la tecnología va arrasando y arrasando los ciclos, arrasando la sociedad, todos los ámbitos. Pero a pesar de todo esto, de los libros quemados y de los libros destruidos y de los intentos por destruir la Biblia, es el libro más vendido, la palabra que se ha sostenido, es la palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán, y es el libro de la verdad. ¿Aló? La palabra es el libro de la revelación de la gloria de Dios. La Biblia también es el mensaje directo de Jesús a los hombres. Y es ahí donde entra la sesión de esta mañana, los evangelios. Los evangelios, que son 4, son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 escritores sagrados inspirados por el Espíritu Santo, donde el común denominador son las buenas nuevas de Jesucristo por medio de la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús. En otras palabras, los evangelios son el corazón de las escrituras. 400 años hay después de Malaquías hasta Mateo. 400 años de silencio de Dios hacia la humanidad.
y se abre con los evangelios. ¿Con qué se abre? Con el corazón de las Escrituras, con el corazón de Dios para la humanidad. Los evangelios se escribieron para demostrarnos a nosotros que el verbo hecho carne del evangelio según San Juan vino y habitó con nosotros, se entregó por nosotros, está sentado ahora a la diestra de Dios Padre luego de resucitar al tercer día y pronto volverá. Iglesia, Maranata, Cristo vuelve pronto. Si Jesucristo, en palabras del apóstol Pablo, no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Por eso el evangelio, las buenas nuevas, la vida de Cristo en nosotros, aquellos que siguen el libro, tienen esperanza. A los primeros cristianos les llamaron los del camino, los que siguen el camino, porque había dicho un hombre: Jesús, yo soy el camino. Luego se les llamó cristianos por primera vez. Pero los evangelios, estos 4 libros, hablan del corazón de Dios hacia el hombre. Si usted regresa al libro de Génesis, que es Bereshit o de principios, usted encontrará ya en el capítulo 3 que Dios creó al hombre conforme a su imagen y su semejanza. ¿Aló? Cada uno de nosotros somos sus criaturas. Usted ha sido creado conforme a su imagen y su semejanza. Pero ¿qué quiso hacer y ha hecho Satanás con nuestra vida? Ha desdibujado nuestra imagen y semejanza con Dios, llevándonos a nuestra esclavitud en el pecado. Porque fuimos destituidos de la gloria de Dios. Porque el hombre en Adán y Eva representados, la humanidad tomó una decisión libre, espontánea, de elección, porque cada hombre ha sido construido, creado con su libre albedrío, libre elección. Usted decidió hoy estar aquí y Dios bendijo esa decisión. Usted decide o no amar a Dios. Usted decide caminar en pos de la cruz de Jesús, o usted decide ir a seguir pecando, o usted también decide seguir sumido en sus propias concupiscencias. Dice la palabra que por causa de la depravación del hombre los entregó a sus propias pasiones. Pero lo maravilloso de los 4 evangelios es que Él no vino para destruirnos, Él vino para darnos esperanza. Su nombre, Jesús, el Hijo de Dios. El evangelio, los evangelios hablan de las buenas nuevas de Jesucristo. La palabra evangelio traduce buenas nuevas traídas del campo de batalla. Las buenas nuevas hablan de salvación. Y es que ¿qué era nuestra vida sin Cristo? Haga una lembranza. Usted puede hacer una lembranza ahora mismo. Usted puede hacer una recordación ahora mismo. ¿Cómo era nuestra vida antes? Y ahora cuando Él se atravesó en nuestro camino y dio su vida por nosotros, ¿cuánta esperanza tenemos hoy? No que sea perfecto. ¿Cuántos perfectos hay aquí? ¿Cuántos imperfectos estamos aquí? Pero con un camino de santidad, un camino de santificación por la obra de su palabra y de su Espíritu en nosotros. Cosas distintas. En otras palabras, santos pecadores. Si revisamos los evangelios, que son 4, antes de los 4 evangelios está el Antiguo Testamento. Empieza en el libro de Génesis. Y voy a mencionarle algunas cosas por causa del tiempo más rápido de lo que quería. Pero si vemos Génesis, vamos a ver en Génesis a Jesús. ¿Cómo? Génesis 3:15. Cristo es la simiente de la mujer.
Si usted quiere ver a Jesús en el libro de Éxodo, entonces vaya conmigo al capítulo 12 del libro de Éxodo, entre los versículos 1 al 28, y va a encontrar que en el libro de Éxodo Jesucristo es el Cordero Pascual entregado para la remisión de nuestros pecados, el Cordero perfecto. Si usted va a Levítico, entonces Él es nuestro sumo sacerdote. Levítico capítulo 21 en el libro de verso 10. Él es el sumo sacerdote, dice la Escritura, que hoy actualmente Él está intercediendo delante del Padre por cada uno de nosotros. Es el sacerdote perfecto para nosotros. El hombre aquí en la tierra, el sumo sacerdote, entraba una vez cada año para perdón del pecado del pueblo. Jesucristo entró una sola vez y para siempre, y nos ha perdonado y nos ha lavado con su sangre preciosa. Si usted va a Números, encontrará que Él es la nube, la columna de día, la nube de Dios, la Shekinah de Dios, y también la columna de fuego que guía al pueblo. Si va a Deuteronomio, entonces va a encontrar que Él es el profeta que es mayor que Moisés. Jesús se lo dijo por allá en capítulo 14, si no estoy mal, o 12 de Lucas, a los fariseos, y les dijo: Moisés, grande profeta, él habló de mí. Y si él era grande, yo soy más grande que él. Jesucristo, el gran profeta. Si usted va a Josué, va a ver que él es el capitán de nuestra salvación. Si usted va a Jueces, lo va a encontrar como el gran juez, el que entrega la ley. Si usted va al libro de Samuel, él es nuestro profeta fiel. Si va a Reyes, es el rey que gobierna. Si va a Isaías, él es el príncipe de paz. Si va a Jeremías, va a encontrar el profeta que gime y clama por su pueblo. Si va a Ezequiel, va a encontrar la figura de los 4 seres vivientes. Él es lo maravilloso, lo espectacular, lo sobrenatural de todas las cosas. Si usted va a Oseas, Él es el esposo eterno. A pesar de que la esposa de Oseas hiciera todo lo que hizo, Él la siguió amando. ¿Cuántas cosas hemos hecho y deshecho y volver a Él a hacer, y Él nos sigue amando? Porque Él permanece fiel a pesar de nuestras infidelidades. Después de Oseas, Joel, el bautizador del fuego del Espíritu. Amós, el que lleva nuestras cargas. Abdías, nuestro Salvador. Jonás, el misionero. Miqueas, el Señor, gran Rey de Israel y nuestra paz. Nahum, el mensajero de los hermosos pies. Habacuc, el evangelista que clama que el pueblo se arrepienta. Sofonías, el Señor todopoderoso. Ageo, el restaurador de las herencias perdidas, porque estábamos perdidos y dejó las 99 y fue por ti, vino por mí y nos llevó a su aprisco para hacernos sus hijos hoy. Restaura las causas perdidas. Zacarías, el futuro rey de Sión. Y Malaquías, que me encanta, el sol de justicia, que nace y sale sobre buenos y malos. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Si usted analiza la óptica de Cristo en cada uno de los libros del Antiguo Testamento, es la preparación del mensaje central del Evangelio, del corazón de Dios. Y está preparando a la humanidad por todos esos años antes de que llegara Jesucristo, diciéndole a la humanidad a través de todos sus profetas que el Mesías vendría, el Salvador vendría, y que sobre quien se cumplieran todas esas profecías, ese sería el Mesías, el ungido enviado de Dios, y sobre quien vea descender el Espíritu Santo y permanezca, ese es el Mesías. Cosa que aconteció en la vida de Jesús. Si pasamos los evangelios, encontraremos entonces todos los libros del Nuevo Testamento.
Lucas escribe en el libro de los Hechos acerca de la obra del Espíritu Santo moviendo a cada uno de los cristianos, de los hijos de Dios, a llevar las buenas nuevas desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, y el Espíritu Santo guiándoles y ciñéndolos de señales y de prodigios. Es lo que está ocurriendo hoy en medio de la congregación. En medio de la iglesia del mundo hoy, a pesar de las adversidades y de los embates del infierno, hay una iglesia que dijo Jesús: ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Después empieza el apóstol Pablo a escribir sus cartas y empieza a desarrollar lo que la iglesia tendría que vivir. Por ejemplo, el libro de los Efesios habla acerca de la vida cristiana y de la conjunción de la vida en Cristo. ¿Usted quiere saber cómo vivir para Cristo? Lea el libro de Efesios. Va a ver cómo usted en Cristo y en Él puede vencer y puede ser lo que Él planeó para tu vida. Porque nada se sale del control de sus manos. ¿Aló? Pareciera que todo está perdido. Pareciera que ya no hay esperanza. Pero si clamamos a Él, Él vendrá y siempre habrá una oportunidad. Puede que estés enredado en muchas cosas. Puede que estés buscando una aguja en un pajar. Pero Él tiene la respuesta de todas las cosas de tu vida. Puede que no sea a tu tiempo, y generalmente no es a nuestro tiempo, es a su manera y en su tiempo, donde todas las cosas hacen clic. Y entonces tienes un encuentro con tu Creador, tienes un encuentro con Jesús y tu vida nunca vuelve a ser la misma. Pregúntenle a los discípulos de Jesús. Y eso es lo que la iglesia hoy está necesitando. Cada uno de los asistentes hoy a este lugar no necesitan convertirse en asistentes, necesitan convertirse en discípulos verdaderos de Jesús, que llevan las buenas nuevas de salvación, que comparten del evangelio, que saben que su vida ha sido transformada y que no pueden callar, que tienen que decir: Jesús sanó mis ojos, yo era ciego, mas ahora mis ojos han visto la luz. Yo era paralítico y ahora camino, pero yo era ramera, prostituta, tenía 5 maridos, Él me perdonó y ahora restauró mi vida. Jesús se aparece al pecador y le da esperanza. ¿Y cuántos de nosotros no somos pecadores? Entonces Jesús se puede aparecer en tu vida y te la puede cambiar. ¿A quién iremos?, dijeron los discípulos, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Los evangelios entonces nos muestran la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo. Y es que ¿qué sentido tiene asistir a un templo donde tú no tienes una experiencia con Jesús? ¿Qué sentido tiene seguir una religión donde no hay vida en realidad? Pregunta por Mahoma y él no tendrá respuestas para ti. Pregunta a Jesús y él te dirá: yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que viene a mí yo no le echo fuera. No sé si usted me está siguiendo. La Biblia termina con el libro de Apocalipsis. Vaya conmigo al último capítulo del libro de Apocalipsis y al último versículo. Haga ese ejercicio de trasladar sus hojas en su Biblia, capítulo 22, del verso 20 y 21.
Cuando usted empieza a leerlo, léalo con esperanza, léalo con entendimiento, márquelo en su Biblia digital, apréndalo para su vida, átelo en la tabla de tu corazón, escríbelo allí. El que da testimonio de estas cosas dice, ¿y quién es el que está dando testimonio de lo que está escrito en esas páginas sagradas? Es el Hijo de Dios, el Dios vivo, el que no miente, el que no se duerme, el que no se avergüence. Está diciéndote hoy, iglesia, ciertamente vengo en breve. Amén. Porque Él dijo, voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estén conmigo. Libro de los Hechos, capítulo 1, la ascensión de Jesús. Y los ángeles le dijeron a los discípulos, ¿qué andan mirando arriba? Este mismo Jesús que ha sido arrebatado a los cielos, a Él mismo volverá por la iglesia de Dios, el evangelio central de Jesucristo, y Él volverá pronto. Pero la iglesia se está desviando con tantas vagabunderías, perdóneme que se lo diga, porque no han conocido el Jesucristo, el Jesucristo del evangelio de las buenas nuevas de salvación. Así que todo el evangelio está apuntando a que la vida del hombre no es nada sin Jesús. Pareciera que el evangelio es duro. No, el evangelio no es duro. El evangelio es tu salvación. El hombre por su pecado trajo la muerte, por su pecado trajo la enfermedad. Y Jesucristo apareció para que la muerte ya no tenga poder sobre nosotros y para darnos sanidad en el nombre de Jesús. Todo es extraordinario en la vida de Jesús. Así que después de los evangelios encontramos a la vida en luz. La lucha del cristiano, sí, con sus bemoles. Pero usted encuentra que esos bemoles son menos que las herramientas que tiene. El libro de los Efesios capítulo 6, usted encontrará las herramientas. Y encontrará cartas maravillosas como Corintios, con la naturaleza humana de la iglesia. Va a encontrar cartas como Filemón, con corazón pastoral, para que usted reciba el consejo de la palabra de Dios. Pero todo el tema central, insisto, es Jesús. Cuando usted se acerca a la Escritura, usted tiene que ser cuidadoso. A mí me encantan los detalles. Y no me refiero a presentes o cosas, sino a cómo están las cosas organizadas y el toque, eso sencillo, pero que le da esa elegancia. No es lo mismo una limonada a otro vaso de limonada con una cereza encima, o sí es lo mismo. No es lo mismo. Los detalles hacen la diferencia en nuestra vida. Cuando usted se acerque a la Escritura, usted tiene que acercarse con cuidado para ver esos detalles y usted preguntarse, ¿qué quiso decir esto? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? ¿Qué es lo que me quiere enseñar Jesús a mí? Usted tiene que examinar no solamente la interpretación, y estoy entrando un poquito en hermenéutica, en el contexto de lo que está escrito allí, sino también usted tiene que ver lo histórico que está allí. Y usted no puede decir es que el rey se fue a lavárselo, a cubrirse los pies, y es que fue y se puso la manta en los zapatos. Porque lo que está diciendo allí en el contexto histórico es que las personas que iban a cubrirse los pies iban a hacer una necesidad del cuerpo. No existían los sanitarios, así que iban a cubrirse los pies, no a taparse los zapatos.
Usted debe acercarse con cuidado, ver los detalles, ver la historicidad, ver el lenguaje con que se está dando allí, ver las palabras y los términos más amplios de acuerdo a otros textos y comprender en la realidad del Espíritu lo que quiere enseñarte a ti. Porque ¿de qué te sirve de llenarte mucha y mucha información de historicidad, de hebreo, arameo, griego, antropología, arqueología bíblica, hermenéutica y demás, si esa palabra no se vuelve una rema para ti? Lo que Jesús estaba diciéndole a los apóstoles en esos 4 evangelios era el verbo de Dios hecho carne, que debía volverse una experiencia viva, santa en sus cuerpos. ¿Por qué ya no nos vamos de cabeza al pecado? Porque Él nos amó primero y porque al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Por qué no deberías pecar? Porque deberías amar más al Señor por sobre todas las cosas. Pero cuando te desbocas por el pecado es porque no has conocido al verdadero Jesús. Mientras más conozcamos a Jesús por su Espíritu Santo, más temor reverente y amor a Él tendremos. Y nuestra mirada estará puesta arriba y no en las cosas de abajo. Seremos de allá y no de acá. Y nuestro Padre será el Padre de las luces y no padre de mentira, que es Satanás. El pecado te atrae y te seduce. Usted ya conoce la mecánica y siempre será la misma. Nunca ha cambiado el plan ni la forma en que se desarrolla el pecado. Y siempre seguimos en la misma historia, haciéndolo igual. ¿O me equivoco? Pero Él, que es sobrenatural, Jesús, que es el Dios de todas las cosas, nos dio la capacidad de elegir. Nos dio la capacidad de pensar. Nos dio una conciencia y nos dio su palabra y también su Espíritu Santo para que te diga: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Se denomina carácter, porque el carácter de Cristo viene a nosotros. Cuando tú lees el Evangelio, encuentras cómo es el carácter de Cristo. Lo aprendes y lo aplicas por el Espíritu a tu vida. No mentirás, la verdad siempre irá conmigo. No robarás, la honestidad irá conmigo. Pero el pecado, que nos ha enseñado, que es más fácil hacer la UNGRD y de ahí sacar unos cuantos centavitos y no pasa nada. Y seguimos con los mismos y las mismas. ¿Y el pueblo? El que entendió, pocas palabras. Pero cuando la luz está en lo alto, entonces ilumina y las tinieblas tienen que huir. Porque las tinieblas no prevalecerán. Siempre la luz será la que va a ser la victoriosa. Porque todo aquel que habita en luz está en Él. ¿Aló? Entonces, cuando te acercas a la palabra, tienes que encontrar algo que te debe golpear el espíritu, algo que te debe renovar tu mente, algo que te debe renovar tu camino torcido y te lo endereza. Mi esposa estuvo en cirugía ya como 45 días de sus dedos. Cuando yo la conocí, usaba zapatos muy finos, puntiagudos, tallo alto, bueno, ¿cómo se llama? Tacón alto. Hoy sufrimos las consecuencias de esos, juanete y torcido los dedos. No podía seguir así, así que le echaron serrucho. Y para mantener la cirugía ella tiene que tener un corrector, le guste o no. Porque la tendencia del humano es de continuo al mal, al pecado. Usted necesita un corrector. La palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Quieres ser vencedor? Guarda la palabra y la palabra te guardará a ti.
Átala a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón. Olvida la palabra, no vivas la palabra, no comentes la palabra, no comas la palabra, pues entonces te irás por el camino de la indecisión y terminarás con las consecuencias. Y ya sabes la parábola del hijo pródigo. Los evangelios nos hablan de lo que es la mayor historia que se convierte en experiencia real para nosotros. Le cambió la vida a Pablo, un asesino. Le cambió la vida a una prostituta. Le cambió la vida a Rahab. Le cambió la vida a Moisés, un adinerado. Le cambió la vida a Nicodemo. Me cambió la vida. Te cambia la vida y puede cambiar nuestras vidas. El evangelio son las buenas nuevas que la iglesia hoy necesita rescatar para que se dé un año de salvación en tu casa, en tu familia. Si tú no tienes el evangelio, las buenas nuevas en tu boca, viviéndolo, entonces, ¿qué podrás decir a otro? Este año tenemos 2 nuevas iglesias nacientes con nosotros: Tuchín, Córdoba, la iglesia Dios es Amor, Life Church, y Casa de Paz, Zambrano, Bolívar. Creo que no han entendido. La palabra nos enseña a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Tendremos que enviar nuevos evangelistas, predicadores, maestros, todos a estas sedes y a otras más. Porque el año de salvación, Colombia lo necesita. Nuestras comunidades lo necesitan. ¿Por qué tenemos que ir a las misiones? Porque es la orden del Señor. No para el pastor Daniel, sino para el cuerpo de Cristo, los hijos. Id y prediquen el evangelio a toda criatura. Y ellos, si creen y fueren bautizados, serán salvos. ¿Quiere que su hijo sea salvo? Traiga la palabra a su casa. ¿Quiere que su vecino sea salvo? Traiga la palabra a la casa. ¿Por qué? Porque Él es el Logos de Dios, la palabra viviente, la palabra establecida en Juan, en el Evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, Dios. ¿Sabe qué es más el Evangelio para cerrar? El hombre en el huerto del Edén está perfecto antes del capítulo 3. Viene el pecado y se daña la historia de la humanidad. Y Satanás pareciera ganar, pero el Padre dice: no, yo tengo un plan. ¿Y quién irá por nosotros? Y Jesús levanta sus manos: yo iré, Padre. ¿Vas a dejar tu gloria? Yo iré, voy a dejar mi gloria y voy a habitar en medio de ellos y voy a amarlos y voy a vivir lo que ellos están viviendo para entenderlo, y entonces daré mi vida por amor a ellos. Y dice la palabra que nació en Belén de Judea, en un pesebre, el Hijo de Dios, manso y humilde. Y entre tanta mansedumbre y humildad, la riqueza vino para él. Reyes de Oriente trajeron mirra, incienso y oro. ¿Qué nos enseña esto? Que si tú permites en tu casa, así sea la más sencilla, la más humilde, que nazca el Salvador, siempre habrá una oportunidad para que tú tengas la luz. Incienso, oro y mirra. Después hablaremos de esas 3 cosas. Pero aquel que no quiere renunciar a sus propios caminos y seguir los caminos de Jesús estará perdido. La iglesia tiene que retomar en su vida, en su boca, la Biblia, la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. Jesús dijo: yo no vine para condenar al mundo, yo vine para que el mundo sea salvo a través de mí, dijo Jesús.
Jesús no apareció en la tierra para condenarte. Tú te condenarás por tu propia elección. Él vino para que seas salvo por Él. No hay otra alternativa. En Lucas capítulo 24, en el camino a Emaús, todo el día estos discípulos estuvieron caminando con el Mesías. ¿Recuerda el capítulo y la historia? Ellos estaban frustrados porque Jesús los había abandonado. Jesús había muerto. No había una respuesta para ellos. Habían creído en algo y ahora estaba muerto su líder. Y Jesús les está escuchando. ¿Sabe cuántas conversaciones Jesús te escucha? Entonces, ¿por qué lo ignoramos? A mí el silencio me preocupa. Porque no tomamos la dimensión. El salmista lo dijo así: ¿de dónde vendrá mi socorro? Los pueblos paganos iban a los montes, a los lugares altos, y debajo de los árboles hacían sus orgías, colocaban sus ídolos, enterraban sus cosas. Y él dice: no, no, no. Mi socorro no viene de los montes. Mi socorro viene de más arriba. Mi socorro viene del más allá. Mi socorro es sobrenatural. Mi socorro es sobrenatural. Es mi Dios. Cuando tú logras dimensionar lo que la palabra y sus promesas impactan tu vida, entonces se te abre el entendimiento. En el verso 44 y 45 de Lucas 24, ahí dice la palabra: y entonces Él les abrió el entendimiento. Cuando el evangelio llega a tu vida, Jesús mismo llega a tu vida, se te abre el entendimiento y ves las cosas desde otra óptica. Ves desde arriba y no desde abajo. Ves desde la propuesta del cielo para ti, no desde la tierra. No hay enfermedad que se resista al poder de su palabra. No hay demonio que no tenga que huir a la orden de Él, de que tienen que irse. No hay naturaleza que no se sujete, porque Él es el dueño de todas las cosas. Por Él son sustentadas, para Él son y de Él son. ¿Dónde está tu fe? Tenemos los resultados de nuestras propias acciones. Tenemos el resultado de lo que nosotros somos por nuestras decisiones. Me encontré con Daniel, el habitante de calle, y al frente, como 4 de la tarde, 3 de la tarde, un sol inclemente pegaba sobre él, un sol fuerte. Y lo despierto, insisto en que se despierte, y él no quiere despertarse por su rasca y su traba. Lo puyo con el dedo y empiezo a hacerle cosquilla, y finalmente él se despierta y me dice: pastor, ¿qué quiere? Y le digo: te han robado. Y dice: no, no, te han robado, Daniel. Dice: no, 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 aquí están mis cosas. Y reacciona y se levanta y no tiene nada. Ya no tiene zapatos, no tiene mercancía que ha recolectado para reciclar, no tiene camisa, no tiene nada. Y dice: ay, sí, me robaron. ¿Y qué piensas hacer? Arrancar de cero. ¿Acaso es este el plan de Dios? ¿Y en qué se diferencia esa escena a nuestras vidas? Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo en tu vida, en tu casa, en tu familia, y darte esperanza. Porque tal y como somos, nos amó. Él no quiere que vivas derrotado.
Él no quiere que vivas enfermo, cautivo. Él quiere que tengas vida y vida en abundancia. Porque la palabra y el evangelio habla sobre la naturaleza del mundo, de lo que Dios creó para ti y para mí. Habla de la herencia, de las promesas que Él te dio para ti. Habla del anillo que le dio el padre al hijo pródigo que regresó. Habla de las vestiduras de aquel hijo pródigo que regresó. Habla de la fiesta de aquel hijo pródigo que regresó. Habla de la comida de aquel hijo pródigo al que se le dio cuando estaba muriéndose de hambre. Esa es la verdadera esencia del evangelio de Dios. No es casa, carro y beca. El evangelio habla de las buenas nuevas de salvación, del reino de los cielos, de la gloria, de la verdad del evangelio inmutable y eterno que es Él. Apunte esas 5 cosas para su vida. Usted no ha creído en nada vano. Usted ha creído en la roca eterna de tu salvación. Y si eso no te hace saltar de alegría, entonces no entiendo qué le podrá hacer saltar. La Biblia entonces también es el libro de los sermones para que el hombre se salve. Te va a hablar de múltiples maneras, Le va a hablar al ateo, al rico, al pobre, mujer, hombre, familia, joven, niño, cualquiera. Asesino o no. Pero el evangelio siempre se va a predicar hasta lo último de la tierra, y entonces vendrá el fin. Tienes que tomar una decisión. O abrazas el evangelio real de Jesucristo, que es el mismo, o seguirás con narrativas ilusas de tu propia historia, que nada se parecen a lo que Dios quiere que tú tengas. En Juan capítulo 5, y ahora sí terminamos. Después de sanar al paralítico en Betesda, Jesús está demostrando su autoridad. Jesús es extraordinario. No deja de sorprenderme cada vez. Verso 19. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da la vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¡Wow! Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Dios vivo, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo,
porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo un mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Quieres vida? Jesús lo dijo: vengan a mí y tendrán vida. Tal y como somos, nos amó. Jesús es el evangelio viviente. Jesús no es religión. No es sustantivo, no es verbo, es el Hijo de Dios. Es Dios mismo hecho carne para tu redención, para tu salvación, para que tengas esperanza. Hoy el mundo celebra el domingo de Pascua. Hoy celebramos nosotros que Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Por qué no volvemos en amistad con Él? Cierra tus ojos, levanta tus manos a Él. Y dile: Señor Jesús, hoy te necesito. Vamos, díselo con tu propio labio. Hoy te necesito, Jesús. Sin ti nada puedo hacer. Sin ti nada puedo hacer. Salva mi vida. Perdona mi vida. Perdona mis pecados. Perdona mis errores. Oh, estoy como el ave partida en su ala, muriendo en el suelo. Hoy vengo para que me sanes. Hoy vengo para que me restituyas a ser tu hijo. Hoy necesito una buena nueva de esperanza para mi corazón. Hoy necesito que te acuerdes de mi familia. Hoy necesito que te acuerdes, que tengas memoria de mí como aquel hombre pecador en la cruz, que tuviste misericordia de él en el último momento. Hoy ese soy yo que viene delante de ti y te dice: ayúdame. Dios te bendiga. Sigan viniendo. Si usted necesita a Jesús, ¿qué vas a hacer sin Él? ¿Qué vas a hacer sin Jesús? Solo hay esperanza en Él. Él es la esperanza viviente para nosotros. Y usted que está allá, extienda sus manos hacia ellos. Si tú tienes enfermedad, ven, Él te va a sanar.